Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de debate político, tesis y antítesis. Agradecemos una vez más la presencia de los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Este programa es el quinto programa dedicado al Código Orgánico Monetario y Financiero, una ley que por sus 500 artículos merece diversos acercamientos. Esta vez haremos una revisión de la objeción parcial del Ejecutivo entregado a la Asamblea el pasado 22 de agosto. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal abierta a la televisión legislativa Canal 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca, o por la señal en la web en vivo asambleanacional.gov.es. También agradecemos la retransmisión de tesis y antítesis a la red de canales comunitarios regionales asociados SECREA y al portal de noticias Ecuador en Vivo. Aquí empezamos. En esta semana, la Comisión de Régimen Económico conoció ya la objeción parcial del Ejecutivo y será la encargada de emitir el informe para el allanamiento total o parcial, informe que no es vinculante. Vamos a ver primero un pequeño resumen respecto a la tramitación que ha tenido este código en la Asamblea Nacional. El jueves 24 de julio, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el Código Orgánico Monetario y Financiero con 91 votos a favor, 22 en contra y 3 abstenciones. El proyecto de ley deroga 30 leyes, entre ellas la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, ambas consideradas íconos del modelo neoliberal. El código, con más de 500 artículos, contempla la restricción a la libre movilidad de capitales, la prohibición del uso de paraísos fiscales para la evasión de pagos de impuestos, la desprivatización de los sistemas de pagos y compensación, la transparencia de las operaciones crediticias o banca en la sombra, la aceptación unilateral y sin discriminación de la inversión extranjera directa. El pasado 22 de agosto, el presidente de la República envió a la Asamblea Nacional la objeción parcial al Código Orgánico Monetario y Financiero. El mismo contiene 56 observaciones, de las cuales 4 son de fondo. En el artículo 18 sugiere que el Consejo Consultivo de la Junta debe ser elegido por concurso de méritos de oposición, dirigido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el artículo 56, sobre las donaciones del Banco Central del Ecuador de predios y edificios en dación de pago al Servicio de Gestión Inmobiliaria, se añade una aclaración sobre la donación a entidades del sector público. En el artículo 209 se agrega que en ningún caso la Junta podrá intervenir en la definición de la persona natural o jurídica receptora de las operaciones de crédito. Finalmente, en el artículo 458, a criterio del Ejecutivo, las entidades asociativas o solidarias, cajas centrales y bancos comunales y cajas de ahorro no necesitan personería jurídica. Al parecer, 4 son los temas más relevantes en el veto. Asambleísta Hernández, empecemos con usted. En el artículo 209, el Ejecutivo sugiere incluir el siguiente texto, me voy a permitir leer. En ningún caso la Junta podrá intervenir en la definición de la persona natural o jurídica receptora de las operaciones de crédito. ¿Cuál es su criterio al respecto? Bueno, en primer lugar, señalar que hay 56 observaciones. No creo yo que una sea más importante que otra. Lo que pasa que 4, por lo que ha manifestado el propio presidente de la República, son las que de alguna forma se acordaron por la propia Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Y paradójicamente, los medios de comunicación le han dado a esas decisiones o a estas observaciones un impulso inusitado, señalando que esto de alguna manera limita lo que la Asamblea realizó, cuando efectivamente lo que se hace es aclarar cómo en el transcurso del veto. En el veto tenemos 56 observaciones, la mayoría de ellas son efectivamente de forma, algunas aclaran, precisan, profundizan o hacen explícito lo que en el debate ya se decía. Tanto es así que el propio presidente de la República, cuando presentó estos acuerdos, estas discusiones con la banca, las dijo sin ningún problema. Aquí no se esconde las reuniones con la banca, ni tampoco los acuerdos. ¿Qué es lo que dice el artículo 209? Que además repite, o lo que hace es poner por escrito lo que hemos dicho hasta el cansancio. Señalamos aquí mismo en estos programas que realizamos en varias ocasiones, yo dije que no iba a haber ninguna institución pública, ni la Junta, ni el Banco Central, ni ninguna institución del Estado le iba a decir a la banca a quién le corresponde prestar los créditos. Pero al parecer fue necesario hacer una aclaración. Mire, lo que pasa, y aquí esto es importante decir,
que hay demasiados comentarios, había demasiada inquietud y por ello lo que ha hecho el presidente es poner de manifiesto lo que estaba implícito en el texto. ¿En el texto de qué se habla? Se habla de la posibilidad de direccionamiento a través de incentivos, a través de políticas, pero de una manera reiterada se había señalado, y creo yo que de la lectura del texto así se desprendía, que ninguna institución pública le iba a decir al banquero a quién prestar. Esto era efectivamente potestad de la propia banca. El presidente de la República lo ha puesto por explícito y creo yo que eso ayuda, abona a que no exista tanta incertidumbre como la que generaban estas voces de poder de los banqueros. En su conjunto, creo yo, es un veto que lo que hace es permitir una mejor comprensión de la ley. Hay algunos que han dicho que son demasiadas 56 observaciones, sin embargo hay que decir que estamos hablando de un código que tiene más de 600 artículos, por lo tanto no nos referimos ni siquiera al 10%. Bien, asambleísta Torres, en un programa anterior usted señaló que la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera es un monstruo de 6 cabezas. Con este cambio, con esta inclusión que hace el Ejecutivo, que sugiere el Ejecutivo, ¿mejora su concepción de lo que es la Junta? De las 56 objeciones hechas por el presidente de la República existen algunas necesarias y positivas que corrigen especialmente defectos de forma y en otras precisan el alcance de las competencias de la Junta. Pero la gran mayoría de objeciones se inscriben dentro de este modelo de corte estatista e intervencionista que está más allá de la regulación. Una cosa es la regulación y otra cosa es el intervencionismo. Con las 56 objeciones, las competencias de la Junta están intactas. La Junta no se ha debilitado. Ese monstruo de 6 cabezas está tan fuerte como en el proyecto original se lo concibió. Pero que le cortan las uñas, dicen analistas de oposición con esta... Bueno, usted se refería a una precisión que se hace en el veto para que los miembros de la Junta no puedan inmiscuirse, no metan las narices en las operaciones bancarias, financieras de las cooperativas en cuanto al otorgamiento del crédito. Ello está bien y no podía ser, digamos, de otra manera, porque pensar que bajo el pretexto de orientar el crédito, los miembros de la Junta podían establecer segmentos, porcentajes y estar de alguna manera vigilando las decisiones de los banqueros resultaba completamente inconcebible. El presidente en buena hora, que ha dicho que allá no van a llegar, sí van a orientar el crédito, entiendo que los representantes de la banca están bastante tranquilos con esta norma, pero en general que la banca, sus representantes estén tranquilos no significa que estemos satisfechos los que luchamos en el país para poder tener una economía libre y no intervenida, como ocurre lamentablemente con el actual modelo que rige en el país. Por ello es que yo espero que se pueda votar veto por veto y así yo al menos podría votar a favor de algunos vetos y en contra de otros, pero si viene el paquete completo, yo desde ya anuncio que votaré en contra de las 56 objeciones en paquete. Muy bien. Asambleísta Hernández, otra de las sugerencias del Ejecutivo está en el artículo 18. Este sugiere que el Consejo Consultivo de la Junta se elija a través de un concurso de oposición en méritos dirigido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué es lo que se debe considerar en cuanto a esta observación? Mire, yo planteé en la comisión, y si es necesario lo voy a reiterar en el Pleno de la Asamblea Nacional, que con esta objeción se está desnaturalizando el sentido de la Junta Consultiva. ¿Qué es lo que dice ese artículo respecto de la Junta Consultiva? Que la Junta Consultiva pueda ser efectivamente un espacio en el que participen representantes de los distintos sectores, del sector financiero privado, de la economía popular y solidaria, puedan estar de los sectores productivos, de la academia, de la sociedad civil, y que puedan ser elegidos a través de un reglamento que la Junta tiene que emitir para el efecto. Creo yo ahí que el Ejecutivo está malentendiendo en este caso lo que se busca de la Junta y al plantearnos que sean elegidos a través de concurso de oposición y méritos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se generan algunas dificultades. Por ejemplo, los miembros de esta Junta Consultiva pasan a ser empleados públicos, son empleados públicos, y entonces la pregunta que uno tiene es, ¿por qué el Estado,
tiene que pagar a los representantes del sector financiero privado, a los representantes de la economía popular solidaria o de los propios sectores productivos. Además, creo yo que le quita la flexibilidad de poder convocar a uno u otro según el tema que trate la Junta. Por lo tanto, creo yo que este Consejo Consultivo debería mantenerse como lo estableció la Asamblea, que pueda existir participación del conjunto de actores que tengan interés en algunas de las regulaciones y que la Asamblea, en ese sentido, se pueda más bien ratificar en el texto que surgió del debate y que surgió de la Asamblea. Me parece, creo yo, que en esto, lo he dicho, esto planteé yo en la comisión y lo ratificaré en el Pleno de la Asamblea Nacional. Creo que hay que dejar la posibilidad que de acuerdo a la temática que se trate, la Junta pueda convocar a uno u otro sector y no tengamos un ente burocrático que creo que no ayudaría a los objetivos que tiene planteada esta Junta. Asambleísta Torres, ¿usted ve algún riesgo en que sea el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el que elija el Consejo Consultivo de la Junta? Por supuesto. Si algún momento se reforma la Constitución, habría que desaparecer a ese Consejo que no tiene razón de ser. Es una institución postiza al constitucionalismo contemporáneo. El Consejo Consultivo previsto en el Código Monetario y Financiero no tiene ningún poder decisorio. Sus opiniones inclusive no obligan, está allí como un espacio simplemente para que determinados sectores que son objeto del código puedan tener algún grado de participación o discusión. A mí lo que me parece no es que intervenga este consejo mediante procesos electivos o de selección, sino que básicamente aquellos que representan, diga usted, a la banca privada, a las cooperativas o a otros sectores puedan, como dice Virgilio, y en este punto coincido con él, reunirse indistintamente sin ganar un sueldo del Estado ecuatoriano, sino percibiendo las erogaciones, remuneraciones, honorarios que eventualmente les paguen las organizaciones a las que representan, que sus reuniones sean ocasionales en función de lo que se trata. De tal modo que en este punto el veto me parece completamente desacertado, porque sería incorporar a través del Consejo de Participación, este órgano postizo que me recuerda al viejo fascismo, al corporativismo, una especie de participación por parte de aquellos que son destinatarios de la ley. No nos olvidemos que también en el veto se precisa algo del servicio público. Ya no se dice que los bancos, las cooperativas y otras entidades financieras van a ejercer un servicio público con potestad estatal. Ese es uno de los cambios sustanciales que se hacen en el Código y que de alguna manera tranquilizan. Es un servicio de orden público regulado, punto, porque eso dice la Constitución, pero ya no bajo potestad estatal, lo cual reconoce el grado de autonomía e independencia de aquellos que prestan estos servicios de intermediación financiera. Muy bien, muchas gracias por sus criterios. Desde el momento de una primera pausa, enseguida regresamos. Estamos de regreso con su programa de debate político, tesis y antítesis. El tema de hoy, la objeción parcial del Ejecutivo al Código Orgánico Monetario y Financiero. Vamos a ver un poco qué es lo que dice la gente al respecto del veto y sobre los beneficios del Código Orgánico Monetario y Financiero. Que tomen muy en serio y en cuenta que qué es lo que están haciendo todos los banqueros. Sí, porque el feriado bancario nos afecta a todos los ecuatorianos. Sería una medida muy conveniente, así sabríamos a qué banco nosotros poner nuestros ahorros y así. Bueno, yo creo que parte de la política estatal es reformar ese viejo espectro que tenemos sobre los sistemas financieros. Sin embargo, para que esto tenga un buen impacto, lo primero que tiene que hacer es una explicación a la ciudadanía de cuáles van a ser los procesos que se van a implementar. Tiene que ver lo mejor que sea para el pueblo, porque el pueblo deposita en sus cuentas de ahorros mucha cantidad de dinero y con eso gira el sistema económico del Ecuador. Que a veces la banca también tiene mucho poder aquí sobre el país, ¿no? Que los banqueros rindan cuentas, pues sería fabuloso, ¿no? Porque uno de un crédito que uno hace le suben un interés, pero es espantoso. Por los créditos, por ejemplo, pues tienen que calificar y tanta vaina. Eso yo no estoy de acuerdo. Es que uno hace préstamo porque necesita. Claro, debería dejar tranquilo a los que tenemos unos reales. Yo diría que está bien.
para que no ocurra lo que ocurrió en el pasado. Que mucha gente se quedó sin su dinero o no pudo realizar muchos sueños que tuvieron en su vida. Claro, tienen que rendir cuentas. Tienen que rendir cuentas porque si no, ¿cómo? Imagínense. O sea, estamos en una tierra sin Dios ni ley, pues. Ellos tienen que rendir cuentas para que el gobierno y todas las personas sepamos en qué están invirtiendo ellos nuestro dinero, porque es nuestro dinero. Asambleísta Hernández, justamente una de las observaciones del veto señala que las entidades asociativas o solidarias no necesitan personería jurídica. ¿Se les está limitando? Ya en la comisión y luego en el pleno se presentó un debate, sobre todo en la comisión, respecto de que estas organizaciones de la economía popular y solidaria puedan tener personería jurídica y al obtener personería jurídica puedan ser objeto de control por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Esto, luego de atender varias explicaciones de la propia superintendencia, era muy difícil porque efectivamente no es posible saber cuántas cajas comunales. Algunos hablan de que en el Ecuador aproximadamente podría haber más de 10.000. Por lo tanto, se señalaba que al ser instancias propias, organizativas de un sector, de una comunidad, de un barrio, era inadecuado que puedan pasar por el control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Pero se dejó la posibilidad de que puedan obtener la personería jurídica y en función de esa personería jurídica también posibilitar su crecimiento, su desarrollo, su consolidación. Hay que dejar de pensar que la economía popular y solidaria siempre sirve para cosas pequeñitas y marginales. Hay que pensar que en algún momento las grandes construcciones, los programas de vivienda puedan ser realizados por la economía popular y solidaria. De tal manera que este es otro de los temas en los que yo en la comisión planteé mi criterio en el sentido de que es inadecuado que se les retire la personería jurídica. Vamos a ver finalmente qué resuelve la Asamblea, pero yo creo que esto es inadecuado, contradice estos objetivos de fortalecimiento de la economía popular y solidaria. Creería yo que la Asamblea es otro de los temas en los cuales debemos ratificarnos. Me parece que en el veto, lo vuelvo a señalar, hay cosas que precisan, que aclaran, otras que podrían ser objeto de ratificación, como este tema que he señalado. Pero, en todo caso, lo que hace es nuevamente volver a establecer la potestad del Estado. ¿Qué es la potestad del Estado? La potestad del Estado es la capacidad, efectivamente, de ejercer la autoridad del Estado para poder regular. Y esto es imprescindible, y creo que con el código se mejora la regulación para el sistema financiero, para el sistema de seguros, y eso beneficia a la ciudadanía. Muy bien. Asambleísta Torres, la misma pregunta. ¿Se está limitando a las entidades de la economía popular y solidaria al limitar su personería jurídica? Bueno, existen a nivel cooperativo, por ejemplo, grandes cooperativas que están o han estado ya sujetas a la superintendencia de bancos. En mi provincia, la de Tungurahua, están las cooperativas más grandes del centro del país que manejan millones de dólares debidamente administradas, pero también existen esta especie de cajas comunales a las que se refería a Virgilio. Por ejemplo, una junta de agua potable tiene su caja comunal, su caja, y a través de operaciones financieras presta a sus asociados, cobra préstamos pequeños, dinamiza la economía. Me pregunto yo, ese manejo financiero va a estar sujeto al Código Financiero y Monetario. Se va a requerir que la operación que realizan estas juntas, en unos casos de regantes, en otros de agua potable comunitaria, tengan personería jurídica o no. Pues yo creo que en este punto debe primar la economía libre. Si se han asociado, si ellos han encontrado un mecanismo para aportar, si ellos en definitiva con sus aportes pueden generar tales condiciones económicas y financieras para hacerse préstamos, que lo hagan, que lo hagan. Pero si tenemos allí a las autoridades de control y exigimos que este tipo de operaciones se realicen a través de una entidad que tenga personería jurídica, pues al final serían ilegales las operaciones que ellos hacen y que permiten, en definitiva, no solamente un modo de vida de subsistencia, sino también de producción, porque muchas de estas personas reciben el dinero para poder realizar una actividad productiva menor. De allí entonces que mi llamado sería a respetar la gran autonomía de estas organizaciones pequeñas a otras de mayor magnitud, indudablemente que se las tiene que tener bajo control. Pero como me refería antes, lo importante es el cambio que se hace sobre el tema del servicio público. Se deja que las actividades financieras sean servicios de orden público regulados por el Estado, pero se elimina esta palabrita potestad estatal que tanto temor generó a quienes operan en el sector financiero ecuatoriano.
Muchas gracias, asambleísta Hernández. Ahora explíquenos el veto respecto al artículo 56 y sobre las donaciones del Banco Central del Ecuador. No, yo creo que eso está bastante bien. Es otra de las cosas que efectivamente se hace. Se prohíbe que pueda haber donaciones que del Banco Central a instituciones privadas, y eso es absolutamente correcto. Yo vuelvo a insistir, se han tomado del veto 4 de las observaciones que fueron de alguna manera motivo de discusión con la banca. Y en todas ellas lo que hace es simplemente aclarar lo que ya está escrito, pero no se cede, y esto me parece importante, no se cede a las pretensiones inescrupulosas que fueron planteadas por la Asociación de Bancos Privados. No se les concede, por ejemplo, el 10% de descuento del impuesto a la renta, no se les concede ni se les autoriza la posibilidad de que puedan sacar el 40% de su patrimonio afuera, no se establece ni se cede frente a la pretensión de que los fondos de liquidez tengan que ser depositados solo en instituciones internacionales. Creo yo que en ese sentido hay coherencia con lo que venimos señalando. Y es necesario, vuelvo a insistir, la potestad no es otra cosa que la autoridad. Y en este sector es cuando más autoridad hay que tener. ¿Por qué? Porque estamos frente a un sector poderoso, que así existan regulaciones, cuando puede, viola esas regulaciones. Miren, yo tengo aquí todos estos documentos, toda esta documentación. Una investigación que realizamos por varios meses de cómo el Banco del Pichincha despide a trabajadores que tienen 11, 12, 10, 49 años, 14 años. ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? Para evitar pagar la jubilación patronal. ¿Y qué hace? Despide intempestivamente, pero crea un artificioso bono, y con ese bono lo que se hace es perjudicar a trabajadores que llevan, en algunos casos, incluso décadas trabajando para el Banco del Pichincha. Esto obviamente se les hace firmar a los trabajadores un desahucio para hacer aparecer que es voluntario, pero realmente se está generando un despido intempestivo, perjudicando en miles de dólares a los trabajadores del Banco del Pichincha. Cosas como esas, existiendo regulación, pasan. Por lo tanto, aquí en el sector financiero, más que en ningún otro, la autoridad del Estado tiene que mantenerse. Asambleísta Torres, usted en varias ocasiones ha reiterado que se elimina la potestad estatal. Sí, en el concepto de servicio público, en el proyecto original, se decía que es un servicio público de potestad estatal. Pues esto generó discusión y han eliminado la palabra potestad estatal. Inclusive, en el veto hay una discusión sobre lo que se conoce como servicio público propio y servicio público impropio. Y se ha catalogado a las entidades financieras como prestadoras de un servicio público impropio sui generis. Sui generis. Esta precisión es interesante porque de algún modo pone ciertos límites a los avances desmedidos del Estado a nivel conceptual y práctico sobre lo que debe entenderse como servicio público. Pero en cuanto al veto presidencial, indudablemente que dicen 4 temas son los trascendentes, yo diría que sí. Por ejemplo, aquel veto que impide que los recursos del Fondo de Liquidez se inviertan en bonos emitidos por el Ministerio de Finanzas y además establece responsabilidades para aquellos que tomen decisiones sobre inversiones del Fondo de Liquidez. Es interesante, pero no resuelve el problema, porque la deuda pública interna del Ecuador no solamente se expresa en bonos del Ministerio de Finanzas, también se expresa en certificados de tesorería y otros papeles. Significa la objeción que sí van a poder invertir en cualquier otro papel que no sea bono del Ministerio de Finanzas. Deja abierta esa posibilidad el Código Financiero y Monetario, en todo caso bajo responsabilidades de aquellos que tomen la decisión. Al menos a mi persona no me satisface el veto en este punto. De allí que yo estimo que en general los vetos, algunos necesarios, importantes, como aquel, por ejemplo, que aclara la realidad y vigencia de las facturas comerciales negociables. Yo dije en el debate que al derogarse la ley de la seguridad financiera, quedaban en el limbo esas facturas. Afortunadamente en el veto queda todo claro y esas facturas se mantienen en pie. Vamos a hacer una nueva pausa y enseguida regresamos con tesis y antítesis.
Estamos de regreso con su programa Tesis y Antítesis. El tema de hoy, la objeción parcial del Ejecutivo al Código Orgánico Monetario y Financiero. Asambleísta Hernández, con las inclusiones que se pueden hacer en la ley de la objeción parcial, ¿usted siente que esta es una buena ley y le deja satisfecho el trabajo? Yo creo que es una buena ley, que es una ley que permite cumplir estos objetivos que tiene el Estado y que siempre son materia de debate. El Estado tiene que regular, pero una regulación que sea seria y sobre todo que quienes regulen no puedan tener conflicto de intereses con las instituciones reguladas. Me parece que esto es importante y en el veto también se precisa esto. En segundo lugar, un Estado que sea capaz de planificar. Y con este código yo creo que se abre la posibilidad para consolidar también este cambio de matriz productiva y que los créditos en el país, que la mayor parte de ellos siempre se prestan en plazos bastante reducidos, puedan hacerse en plazos más largos, evitando, eso sí, que pueda existir descalce, en lo que también existe una precisión en el veto, pero que pueda ser un incentivo para la construcción de actividades productivas y por lo tanto la generación de empleo. Esta creo que es otra cosa importante. Y todo Estado tiene que redistribuir. Este es un elemento importante. Por ello, me parece que ahora se debe fortalecer esta institucionalidad para que no pasen cosas como las que he señalado. No puede ser que si trabajadores han estado por décadas, como he señalado, y de esto existe regulación, si es que ya no quieren tener a un trabajador, pueden despedirle, pero tienen que pagarle lo que la ley establece. Pero aquí cuando uno ve solo algunos ejemplos, trabajadores perjudicados con $20.000, con $5.000, con $18.000, personas perjudicadas con $37.000. ¿Por qué? Porque se establecen precisamente estos mecanismos de presión para obligar, como en el caso del Banco del Pichincha, estoy señalando claramente y tengo los documentos sobre eso, para que firmen el desahucio, se les compensa con un bono, pero esto es bastante menor que los que les correspondería recibir. Esto no puede seguir pasando. Entonces la institucionalidad tiene que fortalecerse para poder permitir que el Estado cumpla esos roles, regular, planificar, redistribuir y por lo tanto también permitir que se respeten los derechos, tanto de las personas que trabajan en estas instituciones como de los usuarios y de quienes somos clientes del sistema financiero. Creo yo que es una ley positiva, que es una ley que va a poder cumplir los objetivos que están planteados en el propio código. Es decir, ¿nunca más un feriado bancario? Por ejemplo, esta es una cosa importante, no solo potenciar el desarrollo, no solo permitir que pueda generarse recursos para emprendimientos productivos, para la generación de empleo, sino también impedir feriados bancarios y sobre todo impedir que en el Ecuador pueda existir banqueros ricos con bancos quebrados. Eso no nos puede volver a pasar. No nos puede volver a pasar. Y creo yo que este código nos permite mejores instrumentos. De ninguna manera el que tengamos una ley asegura que no puedan existir crisis en el futuro, porque los bancos van a seguir manejados de forma privada. Pero para eso es importante la institucionalidad estatal que vigile, que controle en función de que esa banca cumpla los objetivos del país y cumpla los objetivos del desarrollo. Muchas gracias. Asambleísta Torres, en el programa anterior usted señaló que se empiezan a vivir ya los efectos de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. ¿Qué se puede esperar del Código Monetario? Del Código Monetario se puede esperar algo parecido de lo que ha ocurrido con otras leyes, con el Código Integral Penal, cuando aparece una nueva legislación que deroga una legislación completa. Los vacíos indudablemente están a la vista. Mire usted que el Código Orgánico Financiero y Monetario deroga completamente a la ley de entidades financieras y a otras leyes más. Habrá que preguntarse si todas las normas derogadas están debidamente sustituidas o quedan vacíos. Yo estoy seguro que quedarán vacíos. Sobre la inquietud en materia laboral que tiene Virgilio de lo que ha ocurrido en el Banco del Pichincha, que es uno de los más grandes del Ecuador y por supuesto solvente, pues esos trabajadores, si se sienten perjudicados, tienen la vía judicial y laboral abierta para hacer el reclamo. En cuanto al veto como tal, yo reconfirmo lo que dije al iniciar esta intervención. El veto deja intactas las competencias y funciones de la Junta de Regulación Monetaria. Esa junta que se inscribe en un modelo estatista, intervencionista, que va más allá de la necesaria regulación. En cuanto a dar seguridades, el código, por supuesto, que al haber sido objetado, alguna tranquilidad deja
entre el sector bancario y financiero. Pero en las objeciones no se han abordado temas, por ejemplo, que fueron materia de discusión en el Pleno. Entre esos temas, las competencias amplias que se les dieron a algunos funcionarios del Estado, como el fiscal, el procurador y el contralor, para que dispongan la retención temporal de fondos que tengan aquellos que ellos consideran que merecen que sus fondos sean retenidos en cuentas corrientes o en inversiones. Esa competencia preocupante la tienen estos tres funcionarios y nada se dice en el veto sobre este punto. En materia de seguros privados, se hace alguna aclaración interesante para que sea la Junta de Regulación la que fije el monto del seguro que existe sobre los seguros privados, que fue una iniciativa positiva, porque ahora no solamente el que tiene dinero en su banco, en su cooperativa, va a estar garantizado por el seguro de depósito en el caso de un cierre, una liquidación o una quiebra. También aquellos que son beneficiarios de seguros privados y pagan las primas. Por supuesto, la actividad de asegurador es totalmente distinta a la actividad bancaria, pero alguna precisión se hace en este punto, lo cual es saludable, y se deja debidamente aclarado que aquel que tiene un seguro privado, en el evento de que la aseguradora tuviera un problema, cuenta con una especie de seguro de cobertura que podría permitirle tener las garantías del caso en buena hora. Sin embargo, el código persiste, insisto nuevamente, en esa tendencia a fortalecer, lamentablemente, de modo exagerado, el poder estatal en la economía ecuatoriana. Muy bien, agradecemos por sus criterios a los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Recuerden que en tesis y antítesis la síntesis la sacan ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal YouTube, Tesis y Antítesis, o también en la página de Facebook del programa. El programa también se reproduce por la señal de la radio de la Asamblea Nacional los lunes a las 8 de la mañana y también es retransmitido, y agradecemos por ello, a la red de canales comunitarios regionales asociados se crea y el portal de noticias de ecuadorenvivo.com. Muchas gracias. Thank you.